¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Nosotros vamos a ver de forma práctica cómo se determina el pH y la acidez de los alimentos, que es lo que habíamos estado hablando nosotros en la anterior clase que tuvieron conmigo. Y vamos a introducir el tema de humedad de los alimentos de una forma un poquito más práctica que lo que habían visto con la profe Carmen Gloria. Yo sé que ustedes han visto con ella parte de la humedad, pero aquí vamos a ver una pequeña clasificación y vamos a hablar un poco de cómo se determina esta humedad también en los alimentos. Y finalmente voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas. La anterior clase se cortó mi Zoom y no tuvimos el tiempo. Había alguna pregunta que había por ahí, pero la idea es que ocupemos el tiempo hoy día. Entonces, lo último que habíamos visto la anterior semana es hablar de la dieta alcalina y ver si este era un mito o no. Y habíamos llegado a la conclusión de que efectivamente la dieta alcalina representaba un mito en el tema de que nosotros a través del consumo de alimentos no podemos regular el pH de nuestro cuerpo. Y era importante tener esto en cuenta porque son estas dietas que se ponen de moda de tiempo en tiempo. Y les había comentado que por lo menos yo había recibido uno de estos mensajes que llegan a través de WhatsApp en el que se decía que era importante alcalinizar nuestro cuerpo para poder contrarrestar los efectos del coronavirus o prevenirlos de alguna forma y tener un sistema inmune más fuerte. Habíamos hablado de que es importante mantener el estado que se llama homeostático en el organismo, donde nuestro pH interno tiene que estar lo más cercano al 7, porque es a este pH donde las enzimas que forman parte de nuestro cuerpo son capaces de realizar todas las actividades metabólicas que son responsables de nuestra existencia. Entonces, alcalinizar o acidificar nuestra dieta o nuestro sistema interno era un problema, pero nosotros tenemos respuestas que nos ayudan a regular eso. Ya habíamos hablado de que el organismo tiene sistemas base. Eso entonces, habíamos visto eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo medir este pH y esta acidez en los alimentos. Para medir el pH, yo me imagino que muchos de ustedes han utilizado alguna vez un pHímetro. No tengo ninguna respuesta. Aquí tenemos no, 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 no. Ya. Bueno, en situaciones normales hubiésemos tenido la oportunidad de utilizar ese pHímetro el año pasado en su clase de química. Pero más o menos aquí les tengo un esquema. Un pHímetro se puede medir de dos formas. Un pH se puede medir de dos formas, utilizando un equipamiento que se llama pHímetro, que es básicamente esta probeta que tiene un electrodo en la parte de adelante, como en la punta, y ese electrodo lo que nos hace es medir el pH de una solución. Entonces ahí está la primera clave para medir el pH. Nuestro alimento tiene que estar en una solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo voy a medir el pH de un jugo, tengo que tener el jugo como viene, en su situación líquida, pero si voy a medir el pH de un alimento sólido, como por ejemplo un pan de masa madre, por ejemplo, que tiene esta sensación ácida y que tenemos la intuición de que va a ser de pH un poco más bajo que el pan normal, debemos convertirlo en una solución. Lo que normalmente se hace es moler un poco de este alimento sólido y mezclarlo con agua destilada. Y ya cuando está en solución, medimos el pH introduciendo la probeta, el sensor del electrodo y el equipo nos da una medida del pH. ¿Qué pasa si no tengo pHímetro? Lo que puedo utilizar son estas tiritas de pH, que lo que básicamente me dan es un cambio de coloración en esta parte que está marcado por los cuadraditos, y yo lo que hago después es comparar ese cambio de coloración y cada color está identificado con un valor de pH. Lo vamos a ver de forma práctica un poquito más adelante. Pero eso solamente me determina el pH. En el caso de los alimentos, el equilibrio que existe entre la disasociación del ácido con su base conjugada, que me va a liberar también iones hidrógenos. ¿Cómo determino entonces acidez? La acidez en los alimentos se conoce como acidez titulable. Y eso quiere decir que yo la puedo determinar utilizando una técnica que se llama titulación. ¿Alguna vez han utilizado esta técnica? Por aquí decimos que yo sí. Algunas personas responden que no, algunas personas dicen que les suena. Efectivamente es una técnica, una de las más sencillas que existe para la determinación de ácidos en general. Pueden ser ácidos fuertes o ácidos débiles.
y se ocupa en la determinación de ácidos en los alimentos. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Me permite determinar el contenido total de ácidos que forman parte de un alimento, ya sean alimentos en estado fresco o en estado procesado. Entonces, lo que voy a determinar es cuantificar cuánto ácido en general existe en ese alimento. No voy a poder determinar qué tipo de ácido está presente. No voy a poder determinar si hay una mezcla de ácidos, pero lo que sí voy a determinar es un valor general. Cuánto de ácido existe en ese alimento y esa cantidad debería relacionarse de alguna forma con el pH de mi alimento. ¿Cómo se realiza esto? La mayoría de los alimentos tienen en su composición una mezcla de ácidos. Ya no existe un alimento que sea 100% algún ácido. Incluso los alimentos que son cítricos, como la naranja, tienen una composición entre ácido cítrico y ácido ascórbico. Por lo tanto, no hay ningún alimento que sea 100% algo. Pero siempre hay un ácido que es el predominante, que es el que quiere decir que es el mayoritario, el que se encuentra en mayor concentración. Entonces, la determinación de la acidez titulable se hace en función de ese ácido predominante. Como no podemos identificar el 100% de los ácidos, nosotros vamos a determinar la acidez utilizando ese ácido predominante. Y aquí hay algunos ejemplos de algunas frutas asociadas al ácido predominante y el porcentaje de acidez típico. Entonces aquí tenemos las manzanas, por ejemplo, que tienen como ácido predominante el ácido málico y tienen un pH entre 0,20, una acidez entre 0,27 a 1,02. Esa acidez, pese a que está dada por el conjunto de ácidos que forman la manzana, se representan como porcentaje de ácido málico en el alimento. Entonces, nosotros siempre nos vamos a referir hacia un ácido predominante. Esto es bien importante porque la determinación de este valor de acidez se va a hacer utilizando la fórmula química de este compuesto, de este ácido. Algunos otros ejemplos, si ustedes se fijan en la lista, la mayoría de las frutas tienen o ácido málico o ácido cítrico como el ácido predominante, a excepción de las uvas que tienen como ácido predominante el ácido tartárico, que es ese ácido que les da ese sabor de astringencia característico a la uva cuando no la comen. En particular, cuando la come con cáscara, siente ese sabor astringente que está relacionado con el ácido tartárico y también con el ácido, con los polifenoles presentes en este alimento. Esta tabla es una referencia. Normalmente lo que pasa cuando uno hace un experimento en laboratorio para determinar estos ácidos es que el valor de nuestro experimento puede estar dentro de estos valores o como puede estar un poquito más arriba o más abajo. Esto depende del tipo de cultivo que va a tener el alimento que nosotros vamos a procesar, si hablamos de alimentos de origen natural, que la acidez de ese alimento va a estar influenciada por el tipo de tierra, por el tipo de clima, por el tipo de nutrientes que tengan disponibles el alimento, que es lo que ustedes han debido ver un poquito con la profesora Carolina Fredes. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, ¿qué representan los números en la tabla? Estos números representan el porcentaje de acidez total en el alimento. O sea, por ejemplo, en la manzana, una manzana tiene un porcentaje total de acidez de entre 0,27 a 1,02%. Si ustedes se fijan, los valores son bien bajitos. Pese a que el alimento se pueda sentir muy ácido como el ácido cítrico, tienen entre un 5 y un 8% de ácidos totales. ¿Respondo tu consulta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, siguiendo con el tema de la acidez. ¿Cómo determino? Ahora lo que vamos a ver es cómo determino la acidez de forma práctica. Este es el equipo que se utiliza para hacer el ensayo de titulación que yo les había comentado. Y existen dos tipos de ensayos, titulación en base a color o titulación en base a pH. Entonces, ¿qué es la titulación colorimétrica? La titulación colorimétrica también ocupa una solución que se tiene en el alimento que va a sufrir una reacción química que le va a permitir un cambio de color por la acción de un colorante que nosotros ponemos dentro de esta solución.
Este colorante se conoce como la fenolftaleína y tiene esta estructura química y es un compuesto que se conoce en jerga química como un indicador de color. Nosotros al colocar este colorante en nuestra muestra deberíamos ver en un inicio que no existe ningún cambio de color en el alimento. Por ejemplo, si estoy trabajando con un jugo de manzana AFE, por ejemplo, ese jugo de manzana, en cuanto yo le pongo el indicador de color, va a permanecer del mismo color. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo a hacer la reacción química de titulación? En esta bureta, que es como una pipeta grande, que tiene una capacidad de hasta 50 mililitros, yo voy a poner una solución básica, como por ejemplo hidróxido de sodio, que va a tener una concentración conocida. 1 normal o 0.5 normal es lo que generalmente se ocupa, siendo 1 normal como el estándar. Esta base que va a estar en la bureta debe gotear o debe caer en la solución de mi alimento que tiene el indicador. Y a medida que esta gotita de base vaya cayendo, se va a producir una reacción de neutralización, ¿verdad? Tengo un ácido en mi alimento que en presencia de la base se va a empezar a neutralizar. Esa reacción de neutralización produce un cambio de color inducido por la presencia de la fenolftaleína, porque la fenolftaleína a un pH neutro tiene una coloración rosa. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer gotear ese hidróxido de sodio hasta llegar a un color específico en nuestra muestra y relacionamos la cantidad de hidróxido de sodio que utilizamos para hacer la reacción de neutralización con el ácido predominante que tenemos en nuestro alimento. Y eso se relaciona de una forma matemática con una fórmula que es muy sencilla, que me va a dar una cantidad en porcentaje de la acidez que tiene ese mi alimento. Lo vamos a ver un poquito de forma más clara a continuación para que lo puedan ver un poco más intuitivo. La anterior clase yo les había contado que nosotros tenemos un set de videos de laboratorio que lo que hacen es tener la técnica que se ocupa en el laboratorio para que ustedes la conozcan y una pequeña explicación. Avísenme si escuchan el audio. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Estos son todos los materiales que se ocupan en el ensayo de determinación de acidez titulable. Y este se procede. Con una pipeta volumétrica, en este caso de 50 ml, toma el volumen de la muestra que se encuentra diluida. Tenga cuidado de mirar el aforo y tomar el volumen necesario. Vierta el contenido en un vaso de precipitado. Tome la caja de tiras para medir pH, saque una tira asegurándose de que ésta esté nueva y no haya sido usada antes. Sumerja la tira dentro del batraz de precipitado que tiene la muestra, asegúrese de sumergir la tira bien, compare la tira utilizando la misma caja de tiras de pH y determine el pH de la muestra acercándose al color que más se acerca a la muestra que usted lee. Tome el electrodo para medir pH, sáquelo del tubo que lo contiene. Limpie el electrodo con agua destilada y séquelo con una toalla de papel. A continuación, inserte el electrodo dentro de la muestra a ser testeada, asegurándose que la punta se encuentre sumergida. Usted podrá leer el pH de la muestra en la parte de frente del pHímetro. La lectura debe permanecer estable en el mismo valor por un tiempo. Un error muy común es guardar el electrodo una vez que se ha leído la muestra. Sin embargo, lo que usted debe hacer es lavar ese electrodo nuevamente con agua destilada y secarlo con papel para poder guardarlo en el recipiente que lo contiene. Asegúrese de hacer esto para cada muestra. Estos son los materiales para determinar acidez titulable efectivamente.
Para medir la acidez titulable, toma la bureta de 50 ml del soporte universal. Asegurándose que la bureta esté cerrada, vierta agua destilada hasta llenar completamente la bureta. Elimine el agua destilada en un vaso de precipitado, abriendo la bureta utilizando la llave que tiene en la parte inferior. Asegúrese que la llave y la bureta estén de forma paralela. Elimine el agua en su totalidad. Con esto lo que usted hizo es lavar la bureta de cualquier excedente de reactivo que tenga en su interior. Coloque la bureta nuevamente en el soporte universal. Tomando el matraz aforado que contiene hidróxido de sodio en solución, vierte un contenido en un vaso precipitado. Este puede ser de aproximadamente 70 ml. Con un embudo, vierte el hidróxido de sodio en la bureta, asegurándose que ésta se encuentre cerrada. Coloque la bureta nuevamente en el soporte universal y con mucho cuidado retire el exceso de hidróxido de sodio hasta llegar a un valor determinado que se debe mostrar por el émbolo que se forma sobre la unidad que usted está observando. Tome la muestra a ser testeada y coloque 5 gotas de la solución de fenolftaleína. Usted no debería notar ningún cambio de color en su muestra. Con mucho cuidado, abra la bureta y haga gotear lentamente la solución de hidróxido de sodio. Se sugiere que el goteo sea bastante suave y gota a gota. Mientras las gotas van cayendo, usted debe ir agitando en forma circular el vaso de precipitado. Usted podrá observar que a medida que las gotas caen, van cambiando el color de la solución hasta llegar a un color rosa. El color en el cual se llega al punto de titulación final debe ser un rosa pálido o también conocido como baby pink. Este color rosa pálido debe permanecer estable por al menos 30 segundos a 1 minuto. Si el color desapareciera, no llegó al punto final y debe realizarlo nuevamente. Con una varilla de vidrio, determine el volumen de hidróxido de sodio que usted utilizó para la titulación. Esto se realiza haciendo una resta del volumen inicial hasta el volumen final que usted llegó. Debe realizar esto para cada una de las muestras que va a analizar. A medida que pase el tiempo y realice una nueva muestra, no es necesario volver a llenar la bureta. Usted puede partir del volumen en el cual terminó la titulación anterior y realizar la diferencia de volumen a partir de ese valor para determinar cuánto volumen utilizó en la titulación. Ya. El video va a estar disponible para ustedes para que lo puedan observar con más calma, ya que normalmente cuando estamos introduciéndonos a un nuevo tema, si es que no lo hemos visto antes, necesitamos observarlo de nuevo. Pero como ustedes han podido ver, es una técnica de laboratorio que es relativamente sencilla. ¿Cuál es el aspecto que más reto tiene durante esta técnica? Es ese goteo suave del hidróxido de sodio que me va a permitir observar el cambio de color hasta llegar a lo que el video decía que era el punto de titulación. Este punto de titulación es el momento en el que se realiza la neutralización de todos los ácidos presentes en nuestro alimento y se indica, porque es una titulación con indicador, mediante ese cambio de color que se produce entre una solución incolora hacia una solución que tiene una coloración baby pink, que es un rosa relativamente suave, que debe mantenerse en el tiempo, porque lo que normalmente pasa es que mientras uno va añadiendo el hidróxido de sodio y va mezclando la muestra de alimento, se forma el color, ni bien la gotita cae en la solución, pero luego se pierde. Y eso quiere decir que no hemos llegado al punto de neutralidad y por lo tanto debemos seguir añadiendo hidróxido de sodio. Entonces, con el valor de hidróxido de sodio que nosotros tenemos por el experimento y conociendo el ácido predominante del alimento, nosotros podemos calcular el valor de acidez titulable. Aquí hay un ejemplo, como les decía, lo más tricky de este experimento es llegar al baby pink. Y aquí hay un ejemplo de cuál es el baby pink. Solución incolora. Al momento que una gotita cae en el matraz, se produce un cambio de color rápido y finalmente llegamos a una solución baby pink estable en el tiempo. Ese es mi punto final. Ahí yo debería parar. ¿Qué pasa si me paso? Voy a formar una solución fucsia mucho más intensa si añado mucho más hidróxido de sodio, que indica que me he ido más allá de la neutralidad. Entonces, si yo utilizar este valor para determinar la concentración de ácidos, voy a tener un valor mayor al que realmente tiene el alimento. Por lo tanto, si me pasa esto en el laboratorio, tengo que desechar esa muestra y volver a partir.
Hay que tener buena mano para esto, porque el control de la llavecita de la bureta de titulación es un poco muy firme, entonces si uno aprieta muy fuerte o ejerce mucha fuerza, se abre mucho. Y luego hay que ir regulando un poquitito. Pero esto lo vamos a ver más claro cuando esperemos nos toque hacer el laboratorio. ¿Qué hago entonces con todos estos valores? Lo que hago, vamos a pasar un poquitito esto. Lo que hago es determinar la cantidad de ácido, la cantidad de acidez o ácido en mi alimento en porcentaje. Y utilizo esta fórmula matemática que se había mostrado también en el video. ¿Qué tiene esta fórmula matemática? El porcentaje de acidez se expresa como la normalidad o el valor de concentración del hidróxido de sodio que nosotros utilizamos en la titulación, multiplicada por el volumen del hidróxido de sodio que gastamos en el proceso de la titulación, el peso equivalente del ácido predominante en el alimento, por ejemplo en la manzana será ácido málico, y el volumen de la muestra de alimento con la que partimos. Este volumen debería ser repetible en todas las muestras de alimentos que hacemos. Normalmente este volumen es de 25 ml como forma estándar. Y toda esta relación nosotros la dividimos entre 1000 y la multiplicamos por 100 para llegar a un porcentaje de acidez. Ahora, en muchos casos nosotros tenemos que trabajar no con la solución 1 del alimento, sino con una dilución. Y cuando trabajamos con una dilución, el valor final que nosotros calculamos deberíamos multiplicarlo por el factor de dilución. Por ejemplo, en un jugo de zanahoria que queremos determinar cuánto ácido tiene, si yo hago un zumo de zanahoria, voy a obtener un jugo naranja súper intenso, ¿verdad? Y en ese color tan intenso, notar el cambio de color al color este baby pink va a ser muy difícil. Entonces, para poder determinar la cantidad de acidez en este alimento, tengo que hacer una solución que lo que hace es bajarme un poquito la intensidad del color. Imagínense que hacemos una disolución 1 en 100. Luego de calcular el porcentaje de acidez, nosotros deberíamos multiplicar ese nuestro valor por 100 para poder tener el valor real de ácido en nuestro alimento. Otro ejemplo de un alimento que es muy rico en ácidos y que tiene un pH bajo son los arándanos. Si yo hago un jugo de arándanos, por ejemplo, difícilmente voy a poder ver este cambio de color y voy a tener que hacer una disolución. Pero además, la disolución me sirve porque alimentos que tienen mucho ácido voy a necesitar muchísimo hidróxido de sodio para llegar a la situación de neutralidad o equilibrio. Y la idea es utilizar pocas gotas de hidróxido de sodio, entre 2 a 5 ml deberían ser suficientes para titular la mayoría de los alimentos. Entonces hago disoluciones también para alimentos que tienen mucha concentración de ácido. Por ejemplo, los arándanos, o un jugo de naranja, o un jugo de limón. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, la concentración, o sea, para hacer las disoluciones, ¿era para quienes tenían solo alta concentración o también era para los de color? Las dos. Puede ser porque el color sea un factor que interfiera con la observación de ese cambio de color o producto de la neutralización, o una intuición que yo tenga de que el alimento va a tener mucha concentración de ácido. Por ejemplo, un alimento cítrico. Entonces, es válida para las dos. ¿Alguna otra consulta? Ya. Aquí les tengo un pequeño ejemplo para que puedan ver cómo se maneja esta fórmula. El ejemplo dice, para titular una muestra de jugo de naranja, se emplea una solución de 250 ml de hidróxido de sodio al 0.1 normal. De esta solución se gastan 2.85 ml para llegar a la neutralidad de una muestra de 25 ml de jugo de naranja que fue diluida inicialmente en una concentración de 1 en 10, equivalente 1 en 10, dependiendo cómo quieran utilizar la nomenclatura, volumen, volumen. Determina entonces el porcentaje de acidez. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que nosotros debemos hacer es sacar los datos de determinar cuál es el ácido orgánico predominante en nuestro jugo de naranja. En el jugo de naranja, por intuición, el ácido predominante debería ser el ácido cítrico.
Y aquí en esta tabla lo que vemos es el ácido, puede ser cualquiera de estos, la fórmula química que tiene, el peso molecular, los equivalentes por mol y el peso equivalente. Si ustedes se acuerdan, en la fórmula que habíamos visto para determinar el porcentaje de acidez, necesitábamos este peso equivalente. Vamos a mostrar el enunciado nuevamente y dice: para titular un jugo de naranja, se emplea una solución de hidróxido de sodio de 0.1 normal. De esta solución se ocupan o se gastan 2.85 ml para titular una muestra de jugo de naranja de 25 ml que fue previamente diluida en una dilución de 1 en 10 volumen-volumen. Con estos datos nosotros deberíamos poder determinar el porcentaje de acidez en nuestro jugo de naranja. Habíamos dicho, para recapitular, que el ácido predominante en nuestro alimento debería ser el ácido cítrico, que tiene estas características químicas. Algunas cosas para tomar en cuenta. Si yo no sé cuál es el peso equivalente de mi ácido, lo que tengo que hacer es dividir el peso molecular del ácido, que está en función de la fórmula química, entre el equivalente por mol. ¿Cómo determino este equivalente por mol? Si ustedes se fijan, en todas las fórmulas químicas, la fórmula de los ácidos parten con un hidrógeno. El equivalente por mol está asociado al valor, al subscript que está asociado con ese hidrógeno. Así, por ejemplo, para el ácido cítrico que parte con H3, el peso equivalente, el equivalente por mol es 3. Y el peso equivalente será 192 partido por 3, que nos da un valor de 64,04. Ahora, normalmente estos pesos equivalentes yo los puedo encontrar en la literatura y los puedo buscar en Google, en un libro, etc. Pero si por alguna razón no encontrar el peso equivalente, puedo calcularlo de esta forma. Lo que sí necesito saber es el peso molecular del compuesto. Y si no sé el peso molecular, podría utilizar la fórmula química para calcularlo, pero en realidad esta información ya se encuentra publicada, entonces tampoco nos vamos a complicar con esto. En el caso de que exista un ejercicio de cálculo en nuestra prueba, que es la próxima semana, ustedes deberían tener todos los datos, ¿ya? Así que no se hagan problema por esto. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio. ¿Qué datos tenemos en nuestro ejercicio? Nosotros estamos identificando que el ácido predominante será el ácido cítrico. Determinamos que la concentración del hidróxido de sodio que estamos ocupando era de 0.1, que decía en el enunciado, que de esa solución ocupamos 2.85 ml y que el volumen de la muestra que titulé eran 25 ml. El peso equivalente del ácido cítrico era el 64,04, tomando el valor de la molécula anhidra. ¿Ya? Podría tomar el valor de la molécula que está hidratada y me va a variar un poco el valor, pero no sería una variación muy grande. Puedo tomar independientemente cualquiera de los dos. Y finalmente tengo una dilución de mi muestra original de 1 en 10. ¿Qué hago con estos datos? Los reemplazo en la fórmula que ustedes vieron anteriormente. Normalidad 0.1, volumen del hidróxido de sodio ocupado 2.85, peso equivalente 64,4, volumen de la muestra 25 ml, multiplicado por 1000 y todo multiplicado por 100. Esto me da un valor de 0.73%. Si ustedes se acuerdan de la tablita que les mostré con valores calculados o rangos establecidos para la acidez de muchos alimentos, ninguno de los valores tenía un valor tan bajito de 0.073. Y no me hace mucho sentido, ¿verdad? Porque la naranja debería tener una acidez, un porcentaje de acidez un poco más alta. Este valor bajito se debe a que yo estoy titulando la muestra diluida. Y como decía la nota de la fórmula, cuando nosotros ocupamos una muestra diluida, tenemos que multiplicar este valor por el factor de dilución que hemos ocupado. ¿Qué es este factor de dilución? Si la dilución es 1 en 10, que está expresada como 1, 2.10 o 1, 10, lo que yo hago es tomar este valor que está después de los 2 puntos o en el denominador y lo utilizo para multiplicarlo por el valor de acidez al que llego. Entonces, 0.073 multiplicado por 10, porque ese es mi factor de dilución, me da un 0.73%. Lo que quiere decir que efectivamente
el porcentaje de acidez de mi alimento es del 0.73%, que es mucho más razonable de acuerdo a la tabla que nosotros habíamos visto anteriormente. Y este valor se expresa como ácido cítrico, que es el ácido predominante. ¿Se entiende cómo se ocupa la fórmula? Sí, Profe, perfecto. generalmente siempre van a sacar como el porcentaje de acidez. Sí, la fórmula me determina el porcentaje de acidez necesariamente. El método de titulación me determina el porcentaje de acidez. ¿Alguna otra consulta? Ya, es una fórmula bien sencillita de utilizar y todos los datos están normalmente ahí mediante el experimento que nosotros vayamos haciendo. Entonces, estas son las referencias que se han utilizado para el capítulo de pH y acidez titulable y los libros están, y ustedes tienen libros disponibles en Canvas que también tienen estos capítulos, que tienen esta información por si necesitan reforzar algún concepto o complementarlo y eso les puede servir también para estudiar para la prueba. Con esto vamos a cerrar el tema de acidez titulable y pH. ¿Tienen alguna duda hasta este punto sobre este tema en específico? En la tabla aparecían 2 ácidos cítricos. ¿Cómo sabemos cuál tenemos que usar? Normalmente se utiliza el anhidro, que es el que está aquí, pero podrías utilizar el valor hidratado y como puedes ver los valores difieren muy poco en peso equivalente entre el uno y el otro, por lo tanto vas a tener valores que son distintos, pero no deberían ser demasiado distintos, o sea, no te va a dar un 1.5 mientras que con el otro te da 0.73. Si en el caso de que la prueba nos indique cuál ocupar, ustedes indiquen utilizando el valor de ácido cítrico anhidro o el ácido cítrico hidratado para que nosotros sepamos cuál está ocupando. Pero no hay un criterio mucho más claro. Así que por ese lado pueden ustedes ocupar el que quieran. Eso. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no tenemos ninguna otra consulta, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase, que también tiene que ver con contenido de iones de hidrógeno o agua en nuestro alimento, que es el tema de humedad en los alimentos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora lo que es el tema de humedad en los alimentos, como les había dicho. Y aquí he encontrado una figura bien interesante que dice, come tu agua, ¿ya? Todos los alimentos, todos los que nosotros consumimos, y en particular los alimentos que son frescos, tienen cierta cantidad de agua en su estructura química. Aquí, por ejemplo, vemos que los pepinos tienen 96% de agua, los tomates un 94%, la sandía un 91%, los pomelos 90%, los melones 90% también. Incluso en yogur tiene una concentración de agua. Efectivamente, no solamente los alimentos naturales tienen una concentración de agua, sino que también tienen los alimentos secos. Una harina, por ejemplo, va a tener una determinada cantidad de agua. Entonces, nosotros podríamos ingerir un poco de nuestro requerimiento de agua a través de los alimentos, en particular de los alimentos que son frescos. Ahora nuestra ingesta, como ustedes saben, de agua debería darse mayoritariamente por el agua que nosotros tomamos. Aquí les hago una pregunta. ¿Tomar un vaso de agua equivale a tomar un vaso de té, por ejemplo, para hidratarnos? La respuesta mayoritaria es no. ¿Por qué? ¿Quién se anima a decir por qué no? El agua es agua, efectivamente, y el té es té. Si nosotros nos pensamos en la composición de un té, por ejemplo, el té va a tener mucha más agua que el colorante que nos den las hojas de té, por ejemplo, o los antioxidantes que nos den la hoja de té. Entonces, tiene una concentración relativamente de agua, pero ¿por qué no es lo mismo hidratarnos con agua pura versus hidratarnos con un agua de un té?
es una mezcla. ¿Y en qué afectaría que es una mezcla? El té tiene otros compuestos. ¿Qué podrían hacer estos compuestos que forman una mezcla? ¿Interfieren con la absorción de agua, si ustedes creen? El té va a absorber un poco de agua, por lo tanto voy a tener menos agua. Van por el camino correcto. La mezcla de compuestos en una bebida que no es agua pura nos proporciona otro tipo de compuestos que son útiles para el organismo en algunos casos desde otro punto de vista. Y la absorción de agua de estos compuestos va a requerir un poco más de proceso metabólico para poder separar la molécula de agua de esa solución o de esa mezcla y poder absorberla hacia nuestro metabolismo. En cambio que el agua, que es solamente agua, se absorbe de forma más rápida. Entonces nuestra hidratación con agua es mucho más rápida que una hidratación con una bebida que tenga varios compuestos. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con una bebida gaseosa. Por lo menos a mí me pasa. Una bebida gaseosa nos refresca bastante rápido y yo siento que como que tomé cuando tengo sed, que con una Coca-Cola helada estoy súper bien. Pero efectivamente los otros compuestos de esta Coca-Cola helada van a interferir en la absorción del agua y me voy a hidratar menos. Entonces, menos de lo que yo haría si es que me hidrato directamente con un vaso de agua. Por eso es que se recomienda ingerir agua de forma regular y además en cantidades altas. Entonces, eso para el tema del agua. Ahora veamos cómo yo puedo determinar esa cantidad de agua en nuestro alimento. Como ustedes han visto con la profesora Carmen Gloria, el contenido de agua en un alimento se traduce en dos unidades de medición. La primera es la humedad o el contenido de humedad en el alimento, que es un número cuantitativo que me determina cuánta agua tiene una muestra y se determina en porcentaje. ¿Ya? Entonces, la humedad o la cantidad de humedad en un alimento se determina del 1 al 100 y me indica cuánta agua tiene ese alimento. ¿Qué tipo de agua? Todo el agua que esté presente en ese alimento. En particular, el agua que se encuentra de forma libre, que nosotros y ustedes con la profe Carmen Gloria vieron que se conoce como la actividad de agua. ¿Qué es esta actividad de agua? Es una medida cualitativa, es decir, no me da un valor exacto, que mide el estado del agua en un alimento. Es adimensional y se mide de 0 a 1. ¿Qué era esta actividad de agua? ¿Qué tipo de agua representaba? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron con la profe Carmen Gloria? Agua libre. ¿Qué era el agua libre? Aquella que está disponible para las reacciones químicas. Entonces, el agua libre dentro de un alimento es esa agua que no se encuentra ligada a ningún compuesto del alimento y que está disponible para formar parte del medio en el que se realizan las reacciones químicas. Ustedes saben por su clase de química que todas las reacciones químicas dentro de nuestro organismo, en un alimento, en un matraz en el laboratorio, ocurren en forma acuosa. Por lo tanto, la solución, la fórmula o los compuestos que van a interactuar en la reacción tienen que encontrarse en un estado líquido. ¿Ya? Esa agua es el medio en el cual se realiza la solución. Entonces, la actividad de agua va a medir esa agua libre. No está asociada a ningún macronutriente, a ningún micronutriente. Y ese valor se mide del 0 a 1. En muchos casos, el valor de la actividad de agua coincide con el porcentaje de humedad. En otros no. Ya uno puede ver que el alimento tiene una baja actividad de agua porque no tiene mucha agua libre, pero puede tener un valor de humedad que contradice esto, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el contenido de humedad va a medir la mayor cantidad de agua posible en el alimento, incluso el agua que se encuentra ligada. No el agua que se encuentra fuertemente ligada, pero sí el agua que es más intermedia. Entonces hay cierta diferencia entre estos dos y se determinan de forma distinta. En la actividad de agua se mide por un equilibrio entre el agua del alimento con la cantidad de agua del medio ambiente y se determina por una cajita
que lo que me hace es equilibrar las presiones de agua de los dos, de los dos medios. La presión de agua del alimento con la presión de agua del aire. Lo que va a pasar es que en esta cajita el alimento va a ir cediendo agua al medio ambiente. Entonces, hasta llegar a un momento en que ya no se puede más, en que los dos valores de presiones van a llegar a un equilibrio y ese valor es el que yo determino para cuantificar la actividad de agua. La actividad de agua en el laboratorio se determina utilizando un equipo especializado para eso, que trabaja a una temperatura constante, eso es bien importante. Estos son algunos valores de humedad y actividad de agua de los alimentos, de varios alimentos, partiendo por alimentos que son frescos hasta alimentos que son secos o procesados, ¿ya? Entonces, evidentemente, si nosotros vemos el valor de la leche, por intuición nosotros podríamos decir que tiene un porcentaje alto de humedad y, en este caso, la actividad de agua también es alta. Tiene casi un valor de 1 cercano a la totalidad de agua libre, ¿ya? Que se relaciona con este valor de humedad. En las carnes rojas, por ejemplo, el valor de humedad es un poco más bajo al de la leche, pese a que una carne roja fresca también se encuentra húmeda, pero tiene una actividad de agua mucho más alta, y esto que les decía en la contradicción. Humedad de la leche, 80 al 90%, mucha agua en la muestra. Humedad de la carne roja, 45 al 65%, actividades de agua muy similares. Esto es contraintuitivo si nosotros pensamos en que la cantidad de humedad del alimento está directamente relacionada o proporcional a la actividad de agua. Eso no es cierto, porque la actividad de agua solamente mide el agua libre, mientras que el porcentaje de humedad mide el agua total, ¿ya? Son dos unidades distintas, porcentaje de humedad versus adimensional, también es algo que tomar en cuenta. Y aquí otros valores. Dentro de los valores de los alimentos procesados, por ejemplo, la mermelada, porcentaje de humedad es 51, similar a la de la carne roja, parece que nosotros podríamos decir, imposible, la carne roja tiene más agua. De forma experimental tienen un valor similar y una actividad de agua mucho menor, ¿ya? Aquí hay dos puntos súper importantes a mostrar. ¿Qué encontrarían ustedes que son las más grandes diferencias entre la carne roja y la mermelada? ¿Qué me pueden decir? Podría ser La que la mermelada mermelada. es como procesada, Perdón, de nuevo. es como procesada, o sea, necesita un proceso para llegar a esa mermelada. La mermelada es procesada, efectivamente. Para hacer una mermelada yo tengo que hacer cocer la fruta y luego le añado algo. ¿Qué le añado para hacer mermelada? Azúcar, ¿verdad? Además de otros aditivos. Sí, el azúcar, azúcar, azúcar. La mermelada tiene mucho azúcar. Entonces, si nosotros nos fijamos solamente en la actividad de agua, 0.82 al 0.9 versus el 0.98, ¿por qué si tienen una cantidad de humedad relativamente similar, tienen actividades de agua tan distintas? Les doy una pista, está relacionado con el azúcar que se añade a la mermelada. ¿Qué hará este azúcar? El azúcar va a absorber el agua libre. ¿Cómo absorbe este agua libre? Vamos por súper buen camino. El azúcar es más bajita en cantidad de agua y el azúcar va a interaccionar con el agua. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un vaso de agua pura y le empiezo a echar azúcar? Se va a formar una solución que es homogénea, ¿verdad? Una solución verdadera. Porque el azúcar rápidamente se disocia en el agua y forma puentes de hidrógeno entre la molécula de carbono con la molécula de agua. Entonces forma una solución verdadera completamente homogénea. Lo mismo pasa en nuestro alimento, en la mermelada. La adición de azúcar va a formar puentes de hidrógeno con el agua libre que tenga una frutilla, por ejemplo, y por lo tanto va a entrapar ese agua libre que tenía presente, lo que va a hacer que la actividad de agua disminuya. ¿Se entiende el punto?
Entonces, la actividad de agua en un alimento va a estar relacionada con la cantidad de solutos que tenga ese alimento. Mientras más solutos que sean capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua del alimento, menor va a ser el agua libre, pero eso no necesariamente se relaciona con la cantidad de humedad o agua total que tenga ese alimento, como es el caso de la mermelada, ¿ya? En otros casos, esto sí se representa de forma más proporcional. Por ejemplo, la harina o las galletas tipo cracker tienen muy poca agua como contenido de humedad y tienen actividades de agua relativamente bajas. En función de la actividad de agua, los alimentos se categorizan en 3 grandes grupos. Los alimentos que son perecederos, que en general son los alimentos frescos o naturales, que se deterioran de forma más rápido, tienen una actividad de agua de mayor al 0,9. Ustedes cuando han visto las isotermas de actividad de agua o de equilibrio de presión-humedad con la profe Carmen Gloria, vieron que en determinadas actividades de agua se originan ciertas reacciones. En el caso del deterioro de los alimentos perecederos, como frutas y hortalizas, esta actividad de agua tan alta permite el crecimiento de microorganismos. Y son los microorganismos los que empiezan a deteriorar estos alimentos, y este deterioro rápido los hace perecederos en el tiempo. Por lo tanto, una fruta o un alimento, una carne o un jamón, por ejemplo, que tienen actividades de agua alta, deben almacenarse a temperaturas de refrigeración si yo quiero que la vida útil de ese alimento sea más alta, porque a temperaturas de refrigeración voy a impedir la acción de los microorganismos, incluso si tengo esa actividad de agua relativamente alta. Eso para los alimentos perecederos. La segunda categoría son los alimentos que se conocen como de humedad intermedia. Estos alimentos son estables a temperatura ambiente. Por ejemplo, la harina. ¿Ya? Yo la harina la puedo dejar bien cerradita o abierta por mucho tiempo. No le va a ocurrir ninguna reacción de deterioro, ni siquiera enzimática o de oxidación de lípidos, porque tiene una actividad de agua relativamente baja. ¿Ya? Tiene una actividad de agua que no favorece este tipo de reacciones. Normalmente los alimentos de humedad intermedia son alimentos procesados. ¿Ya? Y finalmente tenemos los alimentos estables, que son aquellos que tienen actividades de agua mucho más bajas y que son casi invencibles en el tiempo, que pueden permanecer mucho tiempo en almacenamiento y no les pasa nada. El riesgo más grande que tienen tanto los alimentos de humedad intermedia como alimentos estables cuando los almacenan por mucho tiempo es que se produzca una oxidación de lípidos. Entonces no voy a ver crecimiento de microorganismos, no voy a ver que se pierda agua, que se sequen más, pero sí lo que podría pasar es que se vuelvan rancios en el tiempo. Lo que pasa, por ejemplo, con una papa frita, que si la dejo mucho tiempo en una bolsa o en una bolsa abierta, se vuelve rancia y genera olores y genera esta sensación en nuestro paladar. ¿Se entiende hasta aquí esta clasificación? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo determinar el contenido de humedad de un alimento? Les he dicho que la actividad de agua se ocupa con un equipo, que es básicamente como un pHímetro, pero el contenido de humedad de un alimento se determina utilizando una acción física. ¿Cómo se imaginan que puedo determinar cuánta agua tiene un alimento? La forma más fácil que se les ocurre, que ustedes han hecho durante los pequeños experimentos que hicieron en casa. Evaporación del agua, deshidratando el alimento, que vendría a ser lo mismo que evaporar, y efectivamente, el secado de los alimentos es el método más utilizado para la determinación de humedad en un alimento. Entonces, el secado es un fenómeno físico por el cual, por acción de la temperatura, yo elimino o extraigo el agua que está presente en el alimento por acción del calor. Entonces, siempre utilizo una temperatura igual o superior a la temperatura de ebullición de agua. En condiciones normales, que es a presión atmosférica y a un nivel de mar, estos son 100 grados centígrados. Esto no se cumple para otras condiciones atmosféricas. Por ejemplo, en Atacama o en San Pedro de Atacama.
donde la presión del oxígeno es mucho menor porque existe menos oxígeno. El agua hierve a una temperatura mucho más baja, hierve a 80 grados centígrados. Entonces ahí la determinación de humedad de un alimento debería realizarse a esa temperatura y no sobrepasando hasta los 100 grados centígrados como se puede hacer en la costa. Aparte de la determinación de agua por acción del calor, se pueden utilizar también reacciones químicas. Una de ellas es un proceso de titulación, bien similar a la titulación para determinar acidez de los alimentos, pero que utiliza otro tipo de indicador, en el cual se va a ir haciendo reaccionar el agua presente en el alimento, pero este más o menos determina más cantidad de agua libre que el agua total de un alimento. Y también se puede hacer la cuantificación de sólidos en el alimento, es decir, en vez de determinar el agua, determino cuánto sólido hay en el alimento. En el caso de la mermelada, por ejemplo, determinaré cuánto azúcar tengo en ese alimento y por diferencia, pensando en que el alimento es un 100%, yo puedo intuir cuánta agua tiene ese alimento. Lo que nosotros vamos a ver ahora es esta extracción del agua por acción del calor, que es el método que se ocupa más comúnmente y que es el método estándar cuando nosotros hacemos el análisis proximal de los alimentos. Entonces, ¿cuál es el principio del secado? La muestra se calienta en condiciones específicas. Esto quiere decir a cierta temperatura y en ciertas condiciones de presión atmosférica. Y se va haciendo una medición de la pérdida de peso en gramos que tiene esta muestra en función del tiempo que transcurre del secado. Ahora, este principio va a estar dependiente del horno que nosotros empleamos, porque se emplea un horno, de las condiciones de secado, les había dicho, en la costa 100 grados centígrados, en altitudes más altas 80 grados centígrados, y de la interrelación entre el tiempo de secado y la temperatura de secado. Lógicamente, mientras más tiempo yo expongo mi muestra a la acción del calor, más agua voy a eliminar. Ahora, no me quiero pasar de un punto de equilibrio, porque si no voy a empezar a hacer reaccionar los otros compuestos de mi alimento. Por ejemplo, reacciones de pérdida de lípidos, pérdida de nutrientes, que van a interferir como en medida de agua. ¿Qué características tiene este método? Es un método simple, necesito un horno y a una cierta temperatura por un cierto tiempo. Normalmente el tiempo de secado puede ser de minutos dependiendo del alimento, pero en la mayoría tiene que ser por 24 horas, 18 a 24 horas, ¿ya? El método también me permite un análisis múltiple de muestras. Yo puedo secar en un horno de secado un número muy grande de muestras, dependiendo del tamaño del horno. Y dentro de los problemas que puede tener el método es que tengo que trabajar con una muestra que es homogénea. Es decir, si tengo, por ejemplo, un pan y quiero determinar su humedad, tengo que triturarlo para hacerlo lo más homogéneo posible y para tener una superficie de exposición del alimento hacia la temperatura lo más homogénea posible. Otro problema que existe es que la exposición prolongada a la temperatura promueve la pérdida de otros componentes que pueden afectar el valor total de la humedad en el alimento. Entonces, la acción tiempo-temperatura es bastante importante. Pero para muchos alimentos esta relación de tiempo-temperatura ya ha sido estudiada. Y aquí les estoy dando una tablita de distintos alimentos que tienen distintos tipos de humedades y también actividades de agua, pasando por alimentos que son muy ricos en agua, otros que son mucho más secos, la temperatura a la que deben someterse para el proceso de determinación de humedad y el tiempo a los que se los debe exponer como recomendado para llegar al equilibrio. Entonces esta tablita es una buena referencia para poder decidir qué condiciones yo voy a utilizar en el laboratorio. Y una vez que yo ya decido esas condiciones, lo que hago es poner mi muestra dentro del horno de secado y empezar a secarla, ¿ya? Aquí, y una vez que la he secado, lo que yo hago es determinar el porcentaje de humedad o puedo determinar el porcentaje de sólido. Ese porcentaje de humedad se determina con esta relación matemática que es súper sencillita. Si ustedes ven, tengo el peso de la muestra húmeda, normalmente es 25 gramos, menos el peso de la muestra seca, que como estoy eliminando el agua debería ser menor a 25 gramos, partido por el peso de la muestra húmeda, nuevamente 25 gramos por 100. Esta es una relación de pérdida de peso, básicamente.
lo que hago es medir cuánto en peso ha perdido el alimento por acción de este secado y esa pérdida de peso la asocio con la cantidad de agua que tiene ese alimento. Y para la determinación de sólidos totales, utilizamos la relación de peso de muestra seca por peso de muestra húmeda por 100. Entonces son ecuaciones o fórmulas matemáticas que son súper sencillas de ocupar. Nosotros en el laboratorio hicimos un ejercicio para determinar la pérdida de agua, o sea, esa diferencia entre peso de muestra húmeda y muestra seca, de 4 distintos tipos de alimentos. Leche descremada, que es esta línea naranja, leche evaporada, que es la línea amarilla, leche condensada, que es la línea verde, y la leche en polvo, que es la línea café rojo oscuro. Esta figura lo que les está mostrando es desde el tiempo 0 hasta el tiempo de 30 minutos, cómo se va eliminando el agua dentro de estos alimentos. Cosas que me deberían llamar la atención de esta gráfica. Los alimentos que yo podría considerar como mucho más ricos en agua, como la leche descremada líquida o la leche evaporada, tienen una pérdida de agua mucho más pronunciada y mucho más alta que los alimentos que son más secos, la leche condensada o la leche en polvo, ya que tienen actividades de agua mucho más bajas. Entonces, en general, los alimentos perecederos, cuando están sometidos a temperaturas altas, lo que hacen es ir perdiendo el agua de forma más rápida. En el eje de la CIF, nosotros vemos la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura incrementa, evidentemente va a existir una pérdida más grande de agua, ¿ya? Pero los alimentos que tienen más humedad y en general más actividad de agua pierden más rápidamente o en más cantidad del agua. A diferencia de los alimentos que tienen actividades de agua relativamente bajas. La leche condensada podríamos hacer un símil a una mermelada, porque la leche condensada es un alimento que tiene mucho azúcar en su composición. Entonces, esta leche condensada empieza a perder agua, pero pierde agua un poquito más lento, ¿ya? Mientras que la leche seca pierde muy poquitita agua, un poquito menos del 10%, porque tiene poca agua. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí se conoce como una curva de deshidratación. Y es bastante normal que los alimentos que tienen muy poca agua pierdan menos agua que los alimentos que tienen mucha más agua, en particular cuando estos se exponen a temperaturas más altas. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Estas son las referencias que utilicé para este capítulo, para complementar la información. Si tienen más consultas o algo no les queda claro y yo no estoy para responderlas, ese es el capítulo que tenemos que ver. Ya, hablamos entonces, preguntas. Preguntas que tengan que ver si ustedes quieren con